mae, bienvenidos y bienvenidas. Seguimos acá y seguimos con las entrevistas que a ustedes les encantan acá desde TV Latina Digital. Por supuesto, darle seguir, ahí apoyar, compartir las entrevistas. Agradecemos de todo corazón. Y hoy tenemos una entrevista que hemos perseguido bastante, nos ha costado bastante y queremos presentar a una persona que, como costarricenses, tenemos que agradecerle muchísimo, el señor Erwin Macís. ¿Erwin Macís qué? Castro. Castro. Sí. Ese Castro tiene historia, ese Castro en Costa Rica. Bueno, Erwin, primero que nada, saludarte. Muchas gracias por la invitación. No. Un placer para mí estar aquí compartiendo un ratito con vos, primero, y después con todos tus seguidores que además cada día crecen más. Gracias a Dios. Yo lo sigo. Gracias a Dios. Erwin, mae, primero que nada, sos un chavalazo, sos una persona con la que siempre es hablar muy fácil, mae. Aunque tenés un trabajo que es muy técnico, que es muy serio, que conlleva muchísima responsabilidad, mae. Vos como persona siempre tenés esa frescura y creo que es lo que los costarricenses hoy en día estamos agradeciendo mucho. Sos exdiputado, sos exalcalde, sos una persona que siempre ha breteado mucho. Bienvenido, Erwin. No, me complace muchísimo, de verdad, estar aquí con usted, con sus seguidores, y me complace más poder estar, digamos, aportándole un poquito al país. Lo he hecho, pues no toda mi vida, pero sí una buena parte de ella en distintos cargos que he tratado de hacerlo de la mejor manera posible sin perder la esencia tica, ¿verdad? Que la esencia tica es de que todos nos vemos como igual. Es esta vibrita nuestra de ser tico. Exacto, entonces creo que eso es valioso y bueno, ahí hay un legado de familia también que uno respeta mucho, ¿verdad? Los consejos que me da mi papá, que mi abuelo, etcétera. Entonces, son cosas que espero nunca olvidarlas. Bien, mae. Mae, antes de entrar en detalles, mae, aquí lo que nos gusta primero es conocer a la persona. Porque la verdad, mae, primero, antes que todo, vos fuiste primero Erwin, sos primero Erwin antes de ser el director del BCIE, que no te presenté, director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica. Por eso dijimos que se ha ayudado mucho a Costa Rica a través de tu cargo, pero me gustaría mucho como conocer un poquito de vos, de dónde es Erwin, qué nació, por qué Erwin es el alcalde más joven de Latinoamérica, hasta el sol de hoy tenés ese récord. Contanos un poquito de vos, ma. Bueno, fue muy bonito, la verdad. Yo crecí en San Mateo, un pueblito que se llama Desmonte, que fue conocido hace muchos años como las minas del aguacate. Okay. Cuando uno estaba a la 27, más o menos, donde todo el mundo pasaba a descansar un poquito porque el carro se calentaba. Bueno, de ahí soy oriundo y ahí crecí en una escuelita muy pequeña, pero fue una niñez y una infancia bastante sana, ¿verdad? De aquellas que todos recordamos, donde podíamos ir a mejenguear y donde podíamos ir a andar en bicicleta con los compas, a árboles, frutas, etcétera. Y eso pues es muy valioso. Poco a poco, ¿verdad? Se viene perdiendo un poco por la lógica, digamos, de las transformaciones, de las redes. Nosotros fuimos más análogos, un poquito más análogos. Bendito sea Dios. Bendito Dios que pudimos aprovechar por lo menos una parte, digamos, de eso, y que también tenemos la otra parte a la mano que nos ayuda muchísimo, que es la tecnología. Pues estando muy joven, mi primer trabajo, digamos, fue en la Municipalidad de San José. Ahí ingresé casi que unos meses después de salir del colegio. Porque, como todos, ¿verdad? Salimos del colegio y bueno, y tenemos que ir pulsearla para ver cómo nos pagamos la universidad. Muchos o una buena mayoría de los ticos pasamos por esa lógica. Y bueno, algunos también, ¿verdad? Que tienen la posibilidad de una beca, ir a las universidades, digamos, públicas, que son muy buenas. Pero en mi caso, entonces, intentar trabajar por lo menos para pagarse los gastos, porque los papás de uno ya seguramente vienen prensados, que además tienen otros hermanos, otras necesidades, entonces se complica un poquito. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de San José un tiempo, y estando en la Municipalidad de San José me enteré de que venían por primera vez las elecciones populares para los alcaldes.
Antes de eso se elegía diferente, era un sistema muy distinto. Sí. Los escogían entre los regidores al ejecutivo municipal y tal. Bueno, y entonces... Sí, era un poquito diferente, Exacto. Pero esa era la primera vez que se iba a votar para elegir a los alcaldes. Entonces, recuerdo que me volví para San Mateo y le dije a mi papá que nunca estaba en política tampoco, no había estado. Y le digo, mira, yo creo que tengo ganas de intentar ser alcalde. ¿Cómo? 19 años. Entonces, parecía como una aventura, que fue toda una aventura, y gané la primera vez, como por 6 votos, mae. Casi... la importancia del voto, ¿verdad? La importancia del voto, mae. Lo empecé a valorar muchísimo, ¿verdad? Y bueno, empecé ahí, en ese momento San Mateo estaba, ¿verdad?, muy aislado del desarrollo y tal. Empezamos a hacer algunos proyectos. Me eligieron. Estando ahí, sí, me nominaron para un premio por ser el alcalde más joven de Latinoamérica. Con 19 años este mae siendo alcalde, qué increíble. Ahí está ese recuerdo, digamos, bueno, creo que todavía no ha habido ninguno, o por lo menos no lo he conocido. No creo que se repita muy pronto eso, la verdad. Y vos sabés que en Costa Rica creo que no puede ser, porque ya después, revisando un poco la normativa, el Código Municipal dice que el alcalde tiene que tener 2 años de estar empadronado. Ok. Y yo no lo tenía. Sí, tenías añito y algo. Ajá. El Tribunal Supremo de Elecciones no se dio cuenta de ese detalle. Y yo me di cuenta después. Entonces, las ventajas de que todo fuera todavía medio análogo y claro, que no fuese tan digital. Sí, muy bien, muy bien. Claro, y bueno, entonces tengo ahí, después me reeligieron, estuve 8 años. Con posterioridad ya me vine a vivir a Palmares. Que es un cantón que tengo muchos amigos, ahí están mis hijas viven ahí, y viví ahí un tiempo de mi vida, estando ahí, que empecé a litigar también, por soy abogado. Sí, sos abogado. Mientras que estaba de alcalde, estudiaba. Entonces venía en la noche a San José, me devolvía el otro día, por dicha cuando uno tiene esa edad tiene mucha energía. Sí, mae. Sí. Pero también estás representando lo que muchos costarricenses han hecho, ¿no? O sea, es extraordinario, pero no es nada extraordinario. Sí, mae, hay que hacerlo. Muy bien, mae. Es eso, es esforzarse, ¿verdad? Porque la única forma, madre, Costa Rica da oportunidades. Sí. Está en cada uno poder ir aprovechándolas, ¿verdad? A veces cuesta, a veces es un poquito más fácil, a veces más difícil, a veces se pone cuesta arriba, pero hay que continuar. O sea, no puede dejar uno de estudiar. Bueno, hasta la fecha no he dejado de estudiar. Acabo de iniciar un doctorado y bueno, estoy en esa opción. Viví en Palmares un tiempo y estando en Palmares, bueno, fui seguidor y participé con la Unidad Social Cristiana, fui diputado con la Unidad Social Cristiana. Sí. Fuiste diputado. Y bueno, ahí traté... Fuiste diputado en el gobierno, prácticamente el gobierno de la pandemia, por decirlo así. Gobierno de la pandemia, sí. Durante ese cuatrenio. Sí, estuvo Carlos Alvarado, de presidente. Fue un periodo muy complicado, ¿verdad? Para el país, desde todo punto de vista. Así es. Y bueno, traté de generarle a los costarricenses proyectos de ley que pudieran, digamos, ayudarlos. Y yo creo que la pandemia fue muy interesante para el despacho de nosotros, porque lejos de ir a encerrarnos, empezamos a ser más creativos y pensar en proyectos de ley. Entonces empezamos a presentar proyectos de ley que ayudaran a los taxistas, que ayudaran a los abogados, que ayudaran al sector empresarial. Es decir, empezamos a ponernos lo más creativo posible para poder decir, bueno, por ejemplo, te voy a mencionar uno. Los abogados. Los abogados dejaron de percibir ingresos en ese momento. Estaban cerrados, todo el mundo está en la cárcel. Pero había un fondo que se llama el Fondo Notarial. Ese Fondo Notarial lo que servía era para poder suplir al cliente cuando el notario le queda mal. Ok. Entonces, bueno, ¿pero qué tenemos ese montón de plata ahí? ¿Por qué no se la devolvemos a los notarios? Y generamos un seguro. Y el seguro sigue cubriendo, incluso en mayor cantidad, al posible afectado, al cliente que podía ser afectado. Bueno, se puso a circular un montón de plata en el país que le salvó la tanda, estoy seguro, muy bien, a casi todos los notarios y los abogados, notarios, etc.
y entonces todos recibieron ahí, no sé, 10 millones, 5 millones, y eso los que tenían más tiempo recibieron un poco más. Bien. Cosas de ese tipo hicimos, bastantes, algunos proyectos lindísimos que algunos se echaron para atrás o quedaron ahí a medio camino, pero bueno, lo importante es que sí hubo mucha propuesta. Me parece que fui como el diputado o el que más propuesta hizo o el segundo. Sí, tequioso, anduviste, ¿sí? No te quedaste como sos vos. Eso no se puede. Qué bien, man, qué bien. Hay que, digamos, de la zona de confort, hay que alejarse lo máximo posible, dar un poquito más, y esa diferencia de quienes hacen eso se ve reflejado en su trabajo, en su estudio, sí, en cualquier resultado que usted pueda dar. Haga la cosa un poquito diferente, mejor, ¿verdad? Porque puede ser diferente, peor, sí, y eso no sirve para nada. Pero bueno, ese fue el paso por la Asamblea Legislativa. Ahí fue de mucho crecimiento para mí. Conocí muchísimas cosas que desconocía hasta ese entonces, buenas y malas. Sí, me imagino. Una gran escuela debe ser. La Asamblea tiene cosas que de cómo hacerlas bien y de cómo definitivamente no hay que hacer las cosas, y creo que en eso aprendiste mucho más. Pero bueno, que creo que no regresaría nunca a la Asamblea Legislativa. ¿En serio, man? No. Era una pregunta de rigor, man. No, sí. Me adelanto tu pregunta. No, me lo propusieron ahora y no, dije que no, es muy lento para mí. Man, somos entrando un poquito en detalle de tu brete, man, somos, creo que el país más lento de los 15 países que conforman el BCIE, porque no es solamente Centroamérica, son 15 países. Somos el país más lento, somos el país que pongamos 4 años para aprobar, 4 años para esto, 4 años para aquí y 16 años para llegar a ejecutar, y creo que es algo que también vos tenés en tu corazón que cambie, ¿verdad, man? Sí, es que, vean, si tenemos la necesidad y tenemos el dinero para la solución, y perder entre una cosa y la otra 16 años, que puede ser media vida para cualquiera, eso es una locura. O sea, yo todavía... Sí, como buen tico diríamos, manda huevo. Manda huevo, sí. Como buen tico diríamos, manda huevo. Eso no puede ser. Y todavía hay gente arraigada a los sistemas tradicionales, que no quieren ver más allá de cómo va evolucionando el mundo y quiénes son los que están teniendo éxito y cómo... ¿Y a qué velocidad? ¿A qué velocidad van las cosas? Sí. Cuando se pone a ver, porque vos lo decías, tenemos 15 países. Entonces, claro, uno también empieza a convivir con las realidades de esos otros países. Que hay países de Asia, Europa, Suramérica, islas, o sea, Caribe, Centroamérica, son golpe de culturas increíble, man. Claro. Y entonces, bueno, pero si en Asia, si en Corea pueden hacer esta carretera en tanto tiempo, ¿por qué carajos nosotros tenemos que esperar media vida para poder hacerla? ¿Verdad? Entonces ahí fue donde también empezamos a ponernos un poco creativos desde el banco y hacer propuestas, tanto de la gerencia. Tenemos un muy buen equipo, primero tengo que decir. El equipo del BCIE es de muy alto nivel, la gerencia del país es muy buena, y bueno, el equipo de la dirección también, etcétera. Y hay un equipazo ahí. Entonces, bueno, pongámonos creativos, presentemos cosas disruptivas que nos ayuden a bajarle los plazos a esta cuestión. Entonces, bueno, empezamos con Ciudad Gobierno, por ejemplo. Sí. No se ha hecho. Se hizo por quienes están arraigados a lo tradicional, la Contraloría, que Sí, pero por el BCIE ya estaba aprobado, ya estaba hecho. Estuviera hecho, porque el sistema era diferente, el vehículo financiero es distinto. En lugar de hacer todas las licitaciones y durar un montón de tiempo en eso, nos dijimos, bueno, no, ustedes tienen el terreno, el BCIE pone el dinero, hagamos el edificio y en 20 años se lo devolvemos al país, y en medio de esos 20 años se ganan una cantidad grandísima de dinero que lo pueden utilizar el país para un montón de cosas, para lo que quieran. Para lo que de lo que están ahorita gastando en alquileres. Alquileres, que son 30 millones de dólares más o menos. Exactamente. Ese es el monto. Con eso se puede hacer muchísimo. Mínimo una escuela como la que se hizo en Limoncito. Escuelón, sí. Chuzo de escuela. Chuzo de escuela. Pero bueno, entonces, después Ruta 1, que por dicha se aprobó. Para vos, Ruta 1 era un bebé. Sí, hay yo creo que habemos como 3 personas que le hemos dado mucho seguimiento a ese proyecto.
doña Laura, Sí. porque estaba de ministra de Planificación, y la presidenta actual, entonces viene con todo el procedimiento, ¿verdad? La gerencia del país también, y yo porque además la utilicé por 5 años. Sí. Y en ese tiempo tan complicado, o sea, porque vos vivías en Palmares cuando fuiste diputado y todos los días viajaste. Sí, entonces, sí, hasta un día tuviste una bronca ahí, te cayó una acusación por llegar 10 minutos, 5 segundos antes de agarrar una puerta y yo me tiré todo ese show, Erwin, yo me lo tiré. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí y parte de eso, Ruta 1, todo eso. Bueno, contarle a la gente, también o sea, que mucho Proeri vino a traer mucho lo que fueron escuelas, puentes, lo que vos decís, ejecución rápida, ahora por lo menos en este gobierno se ha visto esa gran diferencia. Sí, Proeri también propusimos un modelo en el cual el gobierno, vamos a ver, las obras que propuso el gobierno de la administración Chávez, se iniciaron y se concluyeron en un 70% en el mismo cuatrienio, en los mismos 4 años. En lugar de los 16 que hablábamos antes, 4 años. Claro, obviamente tuvimos que utilizar un modelo de contratación más rápido. Sí. Y se utilizó el modelo de contratación del banco y de la Comisión Nacional de Emergencias. Bien. $700 millones en todo lo que son puentes, carreteras, escuelas, vivienda, que fueron los principales, también vías ferroviarias, pero principalmente esos 4. Y eso sin duda le dio al país un desahogo impresionante. Nosotros anduvimos por muchos lados donde vimos lo que era ponerle un puente a una persona que ya no tenía que caminar 2-3 horas para llegar a lo que era cruzar un puente. Es que a veces con nosotros estamos aquí y nos olvidamos de las necesidades que un puentecito marca la diferencia entre que la economía de un lugar funcione o no funcione. Que una escuela, Sensinais, centros, no sé, tantas cosas que ha hecho el BESIE, pero tuvo que llegar a esta manera de ejecución para que se pudiera hacer y no esperar tanto tiempo. Sí, bueno, por supuesto, el gobierno apuntadísimo, ¿verdad? O sea, y liderando los procesos. Nosotros terminamos siendo, digamos, como un músculo económico y también aportamos, digamos, alguna creatividad. Pero al final son proyectos que desarrolla cada una de las administraciones. Pero usted lo decía con muchísima claridad. Vean, yo fui cuando estuve diputado, además hasta precandidato fui un tiempo. Sí, fuiste precandidato por la unidad. Ajá, entonces en ese periodo pude visitar el país completo. Bueno, sí, casi completo, digamos. A algunos lugares no fui, pero bastante lo recorrí. Ver niños recibiendo clases en latas de zinc y si llovía se mojaban y si el sol, el calor, no, esto no puede ser. Digo, no puede ser, en nuestro país no puede ser. Sí. Y entonces eso estaba dentro de las principales prioridades, por eso la Escuela Limoncito es una de las mejores hoy día, y que obviamente mi impresión también fue la impresión del presidente Chávez y la presidenta actual Fernández y de todo, ¿verdad? Toda la gente que estaba ahí, nadie podía dejar de enmutarse, ¿verdad? Viendo ese tipo de necesidades. Y lo otro, como usted lo decía, a veces cambiar un puente, una carretera, o evitar una tragedia. Ahorita estamos reparando, se está reparando el puente del río Tárcoles. Eso es impresionante, sí. Y yo vi los análisis que habían hecho de ese puente. Y yo voy mucho por esa zona, ¿verdad? Porque es como mi zona natural para ir a veces a la playa o tal, no sé qué. Y perdón la palabra, que hijo de puta tortón iba a pasar ahí. Sí, iba a pasar ahí. Si no, pues, muy delicado la situación, digamos. La gente se iba a caer ahí y se iban a comer los cocodrilos, en 2 palabras, Si no se hacía lo que se hizo, iba a terminar en una desgracia histórica. Y gracias a Dios no pasó nunca, y gracias a Dios, digamos, se contó con el dinero y con la voluntad política para que ahorita, digamos, ya eso no es una situación. Pero sí, Proeri vino a mejorar 420 obras de urgencia necesarias que ocupaba el país, y es un proyecto que inició y casi se ejecuta digamos, en su totalidad, pongámosle un 70% en la misma administración. Eso tiene un peso competitivo muy, muy grande. Y bueno, el otro proyectazo que el presidente Chávez fue enfático en, uno, que sacáramos el mayor provecho, es agua para Guanacaste. Ajá.
¿verdad? Que por cierto, bueno, ahorita les comento, pero venimos de Guanacaste porque andaba con todo el banco bueno. sesionando allá para ver otro tipo de proyectos que veremos más adelante. Pero Agua para Guanacaste, presidente Chávez, ustedes lo escucharon en las conferencias. Bueno, es que eso no puede ser solamente una inversión tan alta para riego. Sí, muy bien, riego, pero bueno, no, agua potable. ¿Qué más podemos sacarle a esto? Bueno, el ICE entró para hacer generación eléctrica. Pues bueno, entonces ya le damos un enfoque a un proyecto muy costoso que había iniciado anteriormente, pero que realmente satisface la urgencia de la zona. Ahí, digamos, en los próximos 30 años, Guanacaste podría estar seguro que tiene agua una vez concluido esto. Y va a seguir teniendo agua, Ajá, que es lo más importante. Claro. Sí. Que no es una curita, como mucho que hicieron aquí en Costa Rica, que era poner curitas y nunca pasaba nada. No, los tiempos de las curitas quedaron en el pasado. Qué bueno. Hoy día hay que ser bastante serio y bastante productivo a la hora de hacer proyectos. La plata, el dinero es muy costoso, cuesta. Sí. Y después de que, tuve la oportunidad, digamos, también de conocer la ruta del dinero, desde que sale y cómo llega a cada uno de los países y de qué depende todo eso, y digamos los modelos de orden y de las calificadoras que tienen que haber en medio de todo eso, pero eso es materia como para hacer otra entrevista. Sí, totalmente. Pero entonces uno también, digamos, como costarricense empieza a intentar que el país y que uno mismo sea más productivo a la hora de plantear cosas. Y además empieza como a visualizar las prioridades en función de cómo va caminando, digamos, el resto del mundo. Pero tren eléctrico, otro proyectazo, acaba de aprobarse en segundo debate, va a generarle a una cantidad impresionante. Con el tren eléctrico me parece algo muy chistoso y vamos a aprovechar este tema porque es un gran tema, mae. Pero vos votaste como diputado tren eléctrico. Sí. Y después vimos que cuando entran personas a contrarrestar, vos mismo dijiste, este no fue lo que yo voté algo muy diferente y ver ahora que ya prácticamente se firmó y todo, pues también siento que para vos debe ser un gran logro. Es que cuando llego al banco y ya uno empieza como a revisar, digamos, del otro lado de la mesa, ¿verdad? La información que existe. Y también, obviamente, el expresidente, bueno, yo le sigo diciendo presidente por respeto, ¿verdad? Pero el presidente Chávez, cuestiona algunas cosas. Muchachos, nos llamó al gerente de país y a mí, necesito que revisen esto para ver si lo que nos están diciendo estos estudios realmente son como tales. Entonces empezamos a ver que la demanda estaba inflada. Un proyecto de movilidad en tren en cualquier parte del mundo tiene que tener una contrapartida permanente del Estado. Para la movilidad. Entonces, digamos, en todos los proyectos del mundo, un tren eléctrico, un metro, un teleférico tiene una contrapartida permanente del Estado. Impuestos. Nuestros impuestos van un poquito ahí. Pero si los estudios van más inflados y nos dicen, el Estado tiene que poner 5 colones, pero realmente la demanda no era lo suficiente, entonces tiene que poner 10. Entonces, un momento, revisemos esto para ver qué nos alcanza y qué realmente podemos hacer en una zona productiva. Entonces dijo, presidente, lo que realmente, obviamente las autoridades del ministerio y de Incofer y ahí todo el la plana que van ahí, nos alcanza de Cartago a La Juela. Eliminemos las otras 2 líneas que tal vez no tengan tanta gente que lo vaya a utilizar. Por ejemplo, Alajuela, esa del Coyote, a Parque Viva. La que intentaron montar por ahí, algunos tramposillos ahí. Eso no tenía sustento técnico no tenía sustento financiero. Correcto. Digamos, para ponerlo en porque por ahí puede pasar perfectamente un tren, pero ¿para qué va a pasar? Bueno, claro. Eso es lo que vamos. Tenemos prioridades. Cartago, San José, Heredia. No, y resolvamos el GAM también. Que ahorita, muy interesante lo que van a anunciar, no puedo adelantarme, pero el gobierno lo va a hacer de una solución de desamparados hacia San José, donde estamos nosotros. Muy bien. Y con posterioridad, entonces visualizar, por ejemplo, esta zona aquí donde estamos, Tibás, Guadalupe, Moravia, que también hay mucha movilización de personas todos los días, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo vamos siendo eficientes con eso? Pero el tren va
ya ahora sí va a una buena velocidad. Sí, literal. Antes no. Sí. Y ahora lo que queda entonces es ser muy ordenados. Ayer que estuvimos con la presidenta, doña Laura, nos decía, bueno, ahora queda que el banco sea muy ordenado. Y además ella lo dijo en esa reunión que tuvimos en un almuerzo con toda la autoridad, las autoridades del banco. No es textual, pero ella dijo, voy a revisar personalmente que cada colón que se esté invirtiendo se invierta en lo que tiene que invertirse. Es decir, Sí. delante de todos los ministros, porque todos estaban ahí en ese almuerzo que invitamos, más toda la autoridad del banco, todo el mundo tomando nota. ¿No? O sea, básicamente estaba dando un mensaje a todos, nos estaba dando un mensaje a todos de la responsabilidad que tenemos ahorita de poder hacer muy bien las cosas. Porque obviamente, no solo porque ella lo diga, sino que además nuestra obligación. Pero eso va a ir muy bien. Tenemos... Ya vamos a hablar más de lo que viene para el GAM, lo que viene. Vamos a hacer un pequeñito corte solamente. Agradecerle también, por supuesto, al patrocinador Estilo Sastrería que nos viste, nos shinea bien bonitos. Y ya casi continuamos con más de don Erwin Macís. Él es el director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ya volvemos. Y continuamos, señores y señoras, estamos con don Erwin Macís, estamos hablando muchísimo de todo lo que está haciendo el BCE por Costa Rica y por supuesto todo lo que viene en inversión, no solo lo que se ha hecho, don Erwin, sino quedamos en parte de lo que se va a hacer en el GAM, nos contaste mucho del tren eléctrico, lo que viene para desamparados, algunos secretitos que ya ahorita nos vamos a dar cuenta, pero nos gustaría mucho que ampliaras tal vez el tema del agua, el tema, todo lo que viene y también, Erwin, contarle o explicarle a la gente lo importante que es que la economía del país esté bien para que nos veamos bien afuera, para que haya esa confianza y para que ese tipo de acciones sigan pasando. Eso es súper valioso porque recordarán ustedes que venimos de la administración de la pandemia, etcétera, del plan de impuestos. Sí. ¿Verdad? Y que fue muy duro para todos los costarricenses. Eso implicó, digamos, que todos teníamos que hacer un sacrificio. Y mantener el equilibrio fiscal en el país es necesario, o sea, es indispensable. O sea, no podemos adquirir obligaciones que no podamos pagar más allá de los compromisos que se tienen en ese orden. Entonces, el gobierno del presidente Chávez fue bastante estricto, ¿verdad? Estaba Nogui, que ahora está de diputado, de ministro. Y bueno, Nogui jalando el mecato durísimo, porque don Nogui no aguanta. Era esa disputa entre cómo hacemos para hacer los proyectos sin perder, digamos, el equilibrio fiscal que tiene el país, ¿verdad? Y muchas veces el presidente Chávez tuvo que, digamos que, con su experiencia, proponer algunas alternativas y bueno, cerrar el negocio, en el buen sentido de la palabra, para que el país pueda caminar. El banco es muy similar a un país desde la calificación. Mientras mejor esté calificado, mejores condiciones puede darle a los socios. Y ya hacia lo interno del banco, también hemos hecho un gran esfuerzo. Ayer yo les decía que hemos remado, digamos, fuerte para que el banco estuviera, digamos, en el podio, ¿verdad? Ya casi están en AAA ustedes, ya están a nada de AAA. Sí, estamos muy cerca, digamos, de tener eso. Y eso se traslada inmediatamente en tasas de interés a los países. Las dos rebajas que se han anunciado, pues bueno, le han ahorrado al país, la primera como $20 millones y la otra incluso mucho más, anuales. Pero estoy hablando, digamos, que usted lo proyecta en el periodo que se tarda en pagar las operaciones, que son 20 años, algunas, entonces un montón de plata. 20 millones cada año. De 20 varias, años. Sí, es un harinal. Entonces eso es mucho dinero y eso solo es resultado del orden, del trabajo, de la disciplina fiscal, digamos, del componente que en el banco le llamamos la gobernanza del banco, en donde buena parte del trabajo de los directores y obviamente de la presidenta y su equipo, que es costarricense, sí, doña Gisela, pasa por mejorar las condiciones de orden del banco. Mientras mejor
esté, mejores condiciones. Y también eso pasa en los países. Mientras mejor esté su condición como país, también puede lograr incluso, y creo que el país va a llegar a eso, a poder emitir por sí mismo, bueno, en bolsa ya lo puede hacer, pero a poder generar su propio ingreso. Ser más autosustentable, sí, por decirlo de alguna manera. Sí, ocupando Dejar cada día de pedir menos. tanto prestado y empezar a hacerlo por nosotros mismos, pero eso se logra con disciplina fiscal. Cuando se pide prestado, pagando con orden, claro, haciéndolo bien. Claro. Y este gobierno creo que... Porque antes, ¿qué pasaba antes, Erwin? O sea, ¿qué pasaba? Porque el BCE no se inventó con este gobierno. Y creo que hasta ahorita nosotros los costarricenses tenemos noción de que existe el BCE. La verdad es que sí. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta que existía o otros que tal vez negociaron, pero no se vio. Nosotros, el tico de a pie no lo vio. ¿Qué pasaba antes, Erwin? Ahorita, en esos 4 años, hemos logrado que el banco, digamos, designe con buenas condiciones $5,000 millones para proyectos. Esa es digamos, la cartera completa en este periodo que yo he estado en proyectos súper puntuales de infraestructura. Y a mí me da, bueno, pero me dio mucha pena y cólera también ver cómo el banco tuvo en algún momento, el BCE tuvo en algún momento, condiciones muy favorables para los países y que Costa Rica no haya pedido. O sea, hubo condiciones, por ejemplo, en el pasado con tasas inferiores al 3%, etcétera. Escuché que vos comentaste una de agricultores de un 1%. Bueno, hubo una de un 1%. Increíble, man. ¿Cómo no pedimos? Y no se pidió. No se pidió, ¿verdad? Los por qué cada uno se los puede imaginar. Pero a mí sí me dio pena y incluso frustración de ver cómo habían oportunidades para los costarricenses que en donde no recurríamos, ¿verdad? Y entonces, o de pronto habían otros compromisos, etcétera. Pero contrario a eso, el banco hoy día sí es fuerte en Costa Rica. Somos el principal socio, digamos, estratégico del país. Tenemos la cartera más o menos en un 85% de todos los proyectos. Y ahora vamos a apuntar un poquito hacia ver cómo también el banco puede ser productivo, un poco hacia el sector privado. Bien. ¿Verdad? Cómo poder también a través de la banca nacional traer en esa cadena de dinero que te decía anteriormente, traer recursos que puedan ser utilizados por los costarricenses a través del sistema bancario nacional. Entonces hemos estado sosteniendo reuniones con algunos bancos para poder, para enterarnos cuál es el apetito que ellos tienen, pero linkear eso con la visión del gobierno y linkear eso con las posibilidades del mercado, ¿verdad? Entonces, a ver, todos queremos una oportunidad. No todas las personas van a ir a trabajar al gobierno porque el gobierno no aguanta. Es decir, aquí lo que sostiene el país es la productividad. Y entonces, el tema de pymes y micropymes y cómo poder madurarlos y cómo poder lograr que ellos sobrevivan ese leñazo histórico de que de cada 10, 8 se quedan en los primeros 5 años. Sí. Es la estadística complicada que existe de los emprendedores. Sí. Cómo eso lo reducimos al máximo, con capital semilla, en algunos casos. Ojalá darle vuelta y que sea, claro, que al funcione en 8 y que no funcione. Claro, porque eso es lo que nos va a llevar a la autosostenibilidad. Sí, nosotros mismos creando para nosotros mismos. Exactamente. Wow. El Banco Popular tiene un buen programa con Fodemipymes. Estuvimos reunidos con ellos ayer, nos pareció súper interesante, digamos, el planteamiento que tienen. No es ajeno al banco porque ya el BCE lo está haciendo en otros países. Y básicamente, digamos, son recursos en donde un fondo te puede respaldar, como un aval. Bien. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, usted quiere poner su empresa para generar videos, etcétera, y usted ocupa una inversión de tanto, pero nadie te da un 5 a puro rostro. A puro rostro es muy difícil. No. Menos con estos rostros, muchachos, no, hombre, qué grato. Puede llegar hasta maquillado el banco y le van a decir que no, porque tal vez no tienen historial crediticio o porque incluso mucha gente se quedó de camino
en una deuda de un celular, etcétera, ¿verdad? Entonces quedó manchado. Bueno, pero ¿cómo hacemos entonces para poder apoyar ese sector de alguna manera con avales y poder darles un respaldo? Bueno, vamos a tener conversaciones con el Banco Popular, que nos parece que tienen ya maduro el tema. Eso está en pañales, ¿verdad? Sí. Pero es lo que estuvimos peloteando. Pero ustedes van en pañales, pero ustedes van a una velocidad diferente. Yo no creo que dure 16 años para que nosotros veamos. Eso es lo que voy. No. Aquí la velocidad es siempre, es decir, nos debemos nuestros trabajos, y cualquiera que esté en la función pública se debe a la gente, ¿verdad? Así lo dijo el presidente Chávez, lo dice, tenemos 5.4 millones de jefes. Correcto. Y ellos, y todos requerimos el mayor esfuerzo para poder salir adelante con la mayor velocidad posible. No va a ser cosa que se demore mucho, pero sí estamos ya planteando. También estamos planteando con el ICE algunas opciones importantes para la generación de energía, con baterías que puedan almacenar en lugares productivos o de zonas francas. Esa fue otra importante. Con el ICE se puede negociar, porque el ICE también dejó de tener números rojos y ahora también el ICE también, todo eso juega, Erwin, claro. Todo eso juega, ¿verdad? No se puede confiar en un ente en el que ha perdido miles de millones y ahora es un ente en el que se puede invertir y se puede pensar. También nos contaste y estábamos hablando del tema también del agua, que también hay un proyecto que a mí me parece espectacular, me parece espectacular el hecho de que prácticamente la idea es renovar toda la forma en la que llega el agua a todo el GAM y con eso bajar costos. La gente a veces ve, y tal vez que nos hables de ese tema, pero a veces la gente se ve que se pide un préstamo y se pide otro préstamo, pero eso son inversiones. La idea de eso es que haya un retorno. Y con esto del agua me parece increíble porque vos contabas en una entrevista que se desperdicia prácticamente el 50% del agua por lo viejo que está todo. Si nos puedes contar un poquito de eso, porque creo que eso nos va a afectar de buena manera a todos los costarricenses, ¿no? Sí, el beneficio es muy grande. Eso es un proyecto que acabamos de aprobar el financiamiento, que obviamente el gobierno lo está impulsando y que a detalles lo va a dar a conocer, pero básicamente es la solución, digamos, para el GAM, para los próximos 40 años, en donde vamos a hacernos acompañar de la tecnología del mundo en temas de medidores, etcétera, para ver dónde hay fugas, dónde no hay fugas, y ver cómo se cambia todo el sistema, digamos, que tiene el GAM en tema de aguas. Y ahí hay experiencias súper importantes, por ejemplo, en Corea, que es socio del banco además, y que tiene o que ha puesto a disposición todo su bagaje y su experiencia y su tecnología para poder, digamos, que el país pueda ir a esa velocidad. Los detalles, es lindísimo, pero los detalles los va a dar a conocer el gobierno y yo no quiero... Nosotros nos encargamos también de pasar ese chismecito, sí, perfecto. Porque es un súper proyecto y a mí me complace muchísimo. Estuvimos reunidos esta semana aquí en Costa Rica y eso es algo que antes no se hacía. Era que el banco solo sesionaba en Honduras. Sí. No, pero en un momento, porque solo sesionamos en Honduras. Digo, que mucho la sede y todo, la gente ahí es súper agradable y nos ayuda muchísimo. Explicar que en Honduras está la sede de... Ok, para que la gente lo entienda. Ajá. Ahí está el grueso del banco. Aquí habemos 20 personas, ahí hay 350 personas. Y entonces el directorio siempre se sesionaba allá. Entonces yo me los estoy trayendo 1 o 2 veces por año a sesionar aquí. Y los atendemos bien, pero además de eso les doy la posibilidad de que puedan también compartir con el gobierno. Ayer, como les decía, estuvimos en este almuerzo con la presidenta, que nos acompañó con toda la nómina, ¿verdad? Con todos los ministros. Y se dieron a conocer unos proyectos chivísimas, no puedo adelantarme. Uy, hasta pero, que se me hace la boca, weón, porque viendo cómo trabaja el BES y viendo cómo están trabajando estos gobiernos, suenan cosas muy bonitas, hasta que le dan como una esperanza, Erwin, qué bueno. Los van a ver pronto los van a anunciar, tiene que ver con movilidad, pensada de manera muy inteligente, linkeado con el tren,
y para estos lugares más, digamos, donde hay gente y que si usted le cambia un poquito o le baja un poquito el pago de, ¿verdad?, de lo que se paga por bus, o al menos, si no se le puede rebajar, ahorrarle una hora de tiempo que pueden pasar con su familia, o que no se tiene que despertar a las 4, sino que puede se puede levantarse a las 5:30, qué lindo, sí, claro. Hacia ese tipo de calidad cosas. de vida, mae. Sí. Calidad de vida. Hacia ese Que tipo lo de mismo cosas que se hace con los puentes, que lo mismo que hace con las escuelas, que lo mismo que se hace con los Ensenada, que lo mismo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo y que se ve. Y yo creo que lo que tenemos que agradecerle a la disposición, también vos, Erwin, porque personajes conocidos como Otón Solís tuvieron el cargo que hoy vos tenés y, perdón, pero no vimos nada y por lo que hemos visto antes de hacer tu entrevista, hasta ni buenos recuerdos dejó el caballero por allá. Eso lo digo yo, ¿verdad? Pero ver que un costarricense, mae, que un tico de San Mateo, mae, se puso la chema y soltó también, mae, tus colores, porque vos, como vos decís, siempre los vas a tener ahí muy, muy guardados, tus principios socialcristianos. Te quitaste esas camisas y te pusiste la de Costa Rica, mae, y se está viendo trabajo, mae. Yo creo que al final eso es lo que todos queremos, mae, pagar menos, tener más tiempo, tener más calidad de vida, que nos rinda más, que cuando pasemos por una calle digamos, mae, yo soy de Atillo crecido, mae, y ahora paso por ahí y digo, wow. Claro. Qué increíble. Nunca me imaginé yo ver esto jamás en mi barrio, en mi vida, ma. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros hoy vemos, ma, y que tenemos que agradecerle mucho, que fue lo que dije al principio, creo que tenemos que agradecerle mucho a tu brete y al Bessie, ma. El Bessie está súper comprometido con mejorar, ser un músculo realmente, no solamente financiero, sino que ser un aliado estratégico de las propuestas de los gobiernos. Obviamente, cualquier cosa que se mueva, que yo vea productivo, me lo traigo para acá. Bien. Ahí, digamos, a veces los otros directores de los otros países me reclaman y me dicen, mira, pero vos querés todo para Costa Rica. Y yo le digo, sí, efectivamente. Primero mis dientes. No, ese es mi trabajo, a eso me enviaron aquí. Pero bueno, tenemos la oportunidad de, y hemos hecho buenas sociedades con otros bancos multilaterales. Sí. Y hacia eso estamos apuntando también en todos estos proyectos, ¿verdad? Cuando decís eso, perdona que te meta el caballo, es muy importante eso porque muchas veces ustedes para poder dar el préstamo tienen que asociarse o que otros bancos, por ejemplo, vi un ejemplo que pusiste que tal vez 600 millones los dan ustedes y 150 millones tienen que recurrir y por eso también es bueno que ustedes estén bien calificados y que el país al que lo estén haciendo esté bien calificado, ¿no? Sí. Toda una cadena. Sí, porque antes solo los créditos los hacía el banco por sí mismo, ¿verdad? Entonces, digamos, si la tasa no es tan competitiva, obviamente pagamos más. Pero si en un programa de carreteras, el OPEC Fund, digamos que es el fondo de los países petroleros, tiene un programa con tasa mejor que la de nuestra y lo agregamos al crédito, bajamos la tasa, bien, pagamos menos. Ahorita estuve, hace como 15, menos, como 10 días, estuve con el Banco Asiático, que me invitaron a la cumbre que ellos hacen, hicimos reuniones bilaterales, vemos en qué están enfocados ellos, cuáles programas van a poner a disposición. También, bueno, temas de agua lo vemos con los franceses, Inglaterra quiere entrar en otros temas. Entonces, ya hay distintos fondos en el mundo que quieren linkearse con un porcentaje en cada uno de nuestros créditos y eso nos ayuda muchísimo. Tenemos también, digamos, un poco más dirigido hacia el sector privado, constantes capacitaciones para enseñarle a la gente cómo presentar proyectos sostenibles en el GEF, por ejemplo, o en alguno de los otros fondos ambientales que tiene el mundo. Y que tal vez esa información no está bajando completa, digamos, a la gente. Entonces, bueno, estamos en esas dos cosas, ¿verdad? En conclusión, la cartera que pusimos en la mesa es de 5.000, un poquito más, 5.200 millones de dólares para infraestructura principalmente. ¿Eso en el gobierno anterior o para este gobierno que viene? No, digamos, de que yo inicié a hoy. ¿De qué has iniciado hoy? Ajá, porque... Ya, ahí está presupuestado, hay un
de lo que se puede llegar a hacer durante vos estás nombrado por cada 3 años. Cada 3 años acaban de nombrar. Tienes estos 3 años. En esos 3 años anteriores, 5.500 millones. Ajá. ¿Podremos superar ese margen en estos próximos 3 años? Es que creo que lo que nos toca un poco ahora es ejecución. Bien. Porque tampoco no podemos como... volvernos locos dando plata así. Exactamente. Y ejecución y también medir el retorno. Ve, por ejemplo, ¿cuánto le va a ahorrar al país la Ruta 1? ¿Verdad? Bueno, ¿cuánto? Porque hay un ahorro en combustible, hay un ahorro en tiempo, hay un ahorro todo eso se mide hoy día. ¿Cuánto puede ahorrar al país en Ciudad Gobierno? ¿Cuánto le puede ahorrar al país en la movilización en el tren eléctrico? ¿Cuánto le puede ahorrar al país en todas las horas de emergencia que hicimos? ¿Cuánto le puede abrir, etcétera, en todas las demás? Que ya el país está ahorrando mucho. En temas de agua, ¿sí? Ya. Con el ICE, que acabamos de aprobar una operación esta semana fuertísima. Vea, en momentos en donde a veces hay tensiones entre los países, ¿verdad? Pero llevamos muy bien con Panamá, pero bueno, el presidente panameño salió a decir que bueno, no le voy a vender electricidad a Costa Rica, bueno, de pronto, y la operación que acabamos de aprobar le puede dar un músculo al ICE para decir, yo creo que no lo ocupamos. Bien. Pero... que eso es a lo que queremos llegar, ser autosustentables en todo, en nuestra electricidad, nuestra economía, nuestro todo, muy bien. Pero bueno, en esos temas ya están los cuerpos diplomáticos trabajando. Pero yo lo digo nada más de ejemplo para ilustrar. Y entonces sí queda el reto, por lo menos para mí personal, que no lo he dejado tener nunca, es cómo le damos herramientas al tico de a pie, para que pueda salir adelante y subir una grada. Sí. Si usted le sube una grada a cualquiera con política pública, eso es generar el país unas condiciones impresionantes como país, pero en lo personal, no, válgame Dios, o sea, y yo lo veo, trato de ayudar a toda la gente que pueda, pero si con política pública lo podemos hacer, vamos a mejorar mucho las familias, el tico, el ingreso. ¿Dónde podemos llegar, mae? No hay límite. ¿Verdad que no? No, Costa Rica está en un buen timing, Costa Rica está en súper momento. Esos 4 años han sido como un despertar realmente, y ha habido un muy buen equilibrio. Yo creo que nos toca ahora en obra pública visualizar PPAs, digamos como alianzas con el sector privado, ¿verdad? Para poder visualizar el aeropuerto del sur, o para poder visualizar el aeropuerto de carga en Orotina, para poder visualizar los puertos, para poder ver el tema de las marinas, etcétera, para poder ampliar, digamos, nuestras condiciones y entonces atraer inversión. Correcto. Para poder generar esos proyectos piloto con el ICE en donde las zonas francas puedan producir su propia electricidad y almacenan su electricidad. Nosotros financiamos a la zona franca, ¿verdad? Le decimos aquí hay condiciones, el ICE entra, el ICE se gana su porcentaje y esa sumatoria al final da que Costa Rica sea más competitivo hacia el que viene y hace la inversión. Es así. Que es el que hay que chinear, al que trae la harina, es el que hay que chinear, hay que darle condiciones, buenas carreteras, electricidad, condiciones. Eso es el que hay que chinear. Bueno, es exacto eso. Yo digo, bueno, ¿dónde pongo estos 5.000 millones que tengo para esta planta? ¿Los pongo en República Dominicana? ¿Los pongo en Panamá, en México? Digamos que es muy fuerte en zonas francas. ¿Dónde los pongo? ¿O los pongo en Costa Rica? Bueno, como empresa digo, bueno, ¿qué me ofrece cada uno? Y hago un análisis y un benchmark ahí y empiezo a ver quién me da mejores condiciones. Y entonces si nosotros podemos, entre otras cosas, colaborar en financiamiento para que la cuota eléctrica sea un poquito más bajo, en donde el ICE no deje de ganar, sigue ganando, puñica, entonces esa gente, ¿qué hace? No, y te contrato 1.000 personas. Y algunos dicen, bueno, es que solo profesionales. No solo profesionales. En todo esto está la gente que tiene habilidades con las manos y pueden minuciosamente poner un micro no sé qué en algo, etcétera. Y ya esa gente pasó de ganar un salario base de 400.000 a un salario de $2.000, $2.500 que le puedan ayudar a su familia. Así eso hay que apostarle. Y si logramos llegar a ese nivel, el país va a despegar a una velocidad impresionante. Lo que ha pasado en Asia, con los tigres asiáticos, y etcétera, y nosotros
es decir, hace algunos años era difícil imaginarse ese escenario, pero hoy realmente el escenario está ahí, ya lo podemos ver al menos. Sí, es decir, totalmente. bueno, ojo, que podemos llegar ahí, sí podemos llegar, y si tampoco, y sin mucho drama tampoco, es un poquito de esfuerzo nada más de todos. Mae, ya casi como para ir terminando, yo sé que sos una persona muy ocupada, mae. Yo le agradezco a Dios, mae, que los planetas se hayan alineado de la manera que se alinearon, que se presentara para Costa Rica las opciones que se presentaron a nivel político, que a nivel político se tomaran decisiones, y porque eso que estás diciendo que se está viendo hoy fue porque se movieron demasiados elementos alrededor para que llegaran a pasar, buenos y malos, mae. Porque los que, perdón mi francés también, los que la cagaron, también ayudaron a que hubiese un despertar, mae. Agradecerte, mae, por tu tiempo, por tu brete, mae, por meterle esa pasión, porque cualquiera diría, mae, pues es un tico, tiene que hacerlo bien y tiene que... No, mae, otros estuvieron ahí, vuelvo y repito, y no lo hicieron, mae. Llegaste en un momento ideal. Creo que tu trabajo y la forma en la que hicieron ahí, como se amalgamaron el BCE con el gobierno, tener un presidente que haya abierto puertas, ahora tener una presidenta que abra puertas. Me gustaría mucho que le dejaras un mensaje a los ticos de a pie, a los que vos sabes que ven nuestro contenido, y no un mensaje de engaño, un mensaje real, optimismo, que todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha visto, esto es el inicio de todo lo que se puede llegar a alcanzar. Y lo primero es no aflojar nunca, ¿verdad? Y eso es algo que Costa Rica lo entiende muy bien, el tico lo entiende muy bien, y además tenemos que hacerlo. Tenemos compromisos, tenemos obligaciones, tenemos familia. Pero es necesario también que exijamos a los que toman decisiones, porque no podemos conformarnos con estar en una zona ahí de confort, o no podemos conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que apuntarle a lo máximo. Y ahí están los ejemplos en el mundo. Países que tampoco es decir, no inventaron una cosa nueva fuera de este planeta. No, simplemente se ordenaron, se pusieron serios, se tallaron un poquito la faja, tomaron buenas decisiones, eligieron buenas personas que los gobiernen, y con eso el país va a ir a una velocidad distinta. Y eso nos cambia la vida a todos. Yo tengo 2 hijas. Quiero para ellas y para su generación, bueno, para nosotros, pero para su generación, la generación de nuestros hijos, lo mejor del mundo, y eso, pues en eso todos tenemos que cooperar. Mae, ese es comentario mío. Pero vos me olés a presidente por todo lado. No. Qué bárbaro este mae. Mae, cuidado, si no algún día lo vamos a ver por ahí, porque ya fue precandidato, ¿verdad? Erwin, te agradezco, mae. Agradezco mucho tu humildad, agradezco cada vez que vamos a algún proyecto y cada vez que vamos ahí andamos, siempre estás con una sonrisa, siempre estás atendiendo a la gente, siempre estás con esa pasión. Mae, no afloje, de verdad, de corazón, porque de verdad estás impactando tu brete y tu equipo, que son los que a veces están detrás de cámaras. Les agradecemos con toda el alma todo el trabajo que han hecho, mae, y lo han hecho por Costa Rica, lo han hecho por una generación, y el juego cambió, mae. No, hay que saberlo jugar bien, entonces. Hay que meter goles, hay que meter goles. Va a decir mae. Claro. Mae. Don Erwin, gracias, mae, gracias. Espero que nos volvamos a reunir muy pronto, y ahí vamos a andar viendo todos los bretes que está haciendo el BESIE y dándole las buenas noticias a Costa Rica. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, a todos los que siguieron esta entrevista tan deliciosa, tan como nos gusta hablar, a calzón quitado. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo de TV Latina, Jordi Monge, gracias a Esteban, gracias a don Beto Zúñiga en cámaras, y a todos ustedes por seguir nuestro trabajo. Que Dios los bendiga, nos retiramos, por supuesto, abunda.